Buenas noches con todos, los saluda Reiser Flores y hoy llevaremos juntos el seminario de electroneumática. Para poder abarcar de manera correcta este seminario, es importante empezar definiendo lo que es la neumática. La neumática es la rama de la mecánica que estudia el equilibrio y movimiento de flujos gaseosos. Principalmente vamos a utilizar aire y esta tecnología se utiliza como modo de transmisión de energía necesaria para mover y funcionar mecanismos. Ahora, ¿por qué utilizar aire? Porque es la materia prima que más abunda, es barata y fácil de captar. También es más fácil de limpiar, comprimir, almacenar y transportar. Pero no se preocupen que eso lo veremos en unos momentos cuando veamos las ventajas de utilizar el aire. Ahora, en la imagen podemos apreciar un circuito básico neumático en el cual yo voy a ingresar aire. El aire se va a acondicionar o a preparar. Una vez el aire haya sido acondicionado, vamos a enviarlo a través de conductos, o bueno, en este caso mangueras. Van a pasar por un control. Ese control lo va a realizar la válvula según la lógica que nosotros deseemos, y a partir de la válvula el cilindro va a realizar un trabajo. ¿Sí? Continuemos. ¿Cuáles son las ventajas de la neumática? Las ventajas de la neumática es, por ejemplo, la facilidad de almacenamiento, que no contamina y que es muy segura, ya que no hay un peligro de combustión. Además de que me permite hacer sistemas a mí con movimientos rápidos, precisos y de gran complejidad. ¿Correcto? Ahora, ¿la neumática tiene desventajas? Sí la tiene. Una de las desventajas que podríamos tomar en cuenta sería que requiere de maquinaria adicional. Recuerden que les comenté que había que acondicionar ese aire comprimido con el que vamos a hacer que nuestro cilindro trabaje, ¿ok? Tengamos en cuenta que el cilindro va a ser el actuador, va a ser aquel dispositivo que me va a permitir realizar una acción en el proceso, ¿correcto? Ahora, otra de las desventajas que podríamos es que por lo general hacen ruido. Hay una parte del proceso donde yo llevo el aire, en donde yo tengo un tubo de escape, ¿no? Por donde va a irse el aire que yo no utilizo, ¿no? Como un desfogue, y esa parte del proceso va a realizar mucho ruido. Ahora, en la actualidad se han ido implementando nuevas formas de hacer un filtrado para el ruido, y sí, ya se ha reducido bastante esta desventaja, pero de todas maneras sigue existiendo, ¿correcto? Entonces, continuemos. Ahora, el aire comprimido, ¿sí? El aire comprimido, como se dijo, es una fuente de energía disponible para efectuar trabajo. ¿Cuáles son sus propiedades? Una de las propiedades es su compresibilidad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque un gas se puede comprimir en un recipiente cerrado aumentando la presión, ¿correcto? Entonces el aire yo lo puedo comprimir y no va a tener ningún problema. Otra propiedad, ¿cuál es? Que es abundante. Abundante porque está en todas partes. Además, tiene la fluidez también. ¿Por qué? Porque no ofrece ningún tipo de resistencia al desplazamiento. Y finalmente la elasticidad. Ahora vamos a ver un sistema para el captamiento y tratamiento o acondicionamiento del aire. ¿Correcto? Este es un esquema de cómo más o menos funciona. Desde que yo capto el aire, lo ingreso al compresor, el compresor va a comprimir el aire y a la vez lo va a calentar, ¿no? Una vez yo ya haya realizado la compresión del aire, voy a enviarlo a este depósito, el cual, aparte de almacenarlo, lo que va a tener como función principal, también tiene otra función, la cual es enfriar este aire, porque cuando yo lo comprimí, se calentó, aumentó la temperatura. Listo, una vez que esté en el depósito de aire, ¿qué va a suceder? Lo voy a trasladar a través de esta tubería, como pueden ver aquí, y vamos a ver una pequeña T, ¿correcto? Una parte va a ser para el depósito de condensados,
Porque recuerden que al haber un cambio muy brusco de temperatura, el aire va a comenzar a generarse como vapor y también a la vez agua. Entonces, ese condensado lo voy a almacenar aquí y el aire que todavía me sirve para trabajar va a venir por el depósito intermedio. En este depósito intermedio voy a tener el aire que ya tengo listo para tratar. ¿Correcto? Entonces, a partir de este depósito yo voy a ir a la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento es aquella unidad que va a filtrar, regular y finalmente lubricar el aire con el que yo voy a trabajar. Aquí ustedes pueden ver en la imagen que después de la unidad de mantenimiento existe el depósito final, ¿no? El cual yo voy a llevar para mis dispositivos que van a consumir este aire comprimido. Entonces, básicamente, este es el esquema para un sistema de generación de aire, ¿no? Lo que es la captación, el depósito, el tratamiento o acondicionamiento, si le quieren decir, del aire, para poder administrarlo a mis equipos que lo requieran. Ahora, profundicemos un poco más en lo que es la unidad de mantenimiento. Se pueden montar individualmente o por separado, formando parejas o agrupados y ordenados, los tres componentes formando un conjunto de tratamiento de aire denominado unidad de mantenimiento, que es lo que estábamos diciendo. Ahora, la unidad de mantenimiento realiza las funciones de los tres componentes que la forman. ¿Sí? Lo que les había dicho. Primero hay un filtro de partículas y también de agua limpia, porque en el aire todavía hay pequeñas gotas, ¿no? Y pudiesen haber algunos componentes abrasivos, algunas partículas que puedan ocasionar daños al equipo, entonces eso se filtra. Después sigue el regulador de presión, ¿correcto? Y también me va a permitir a mí visualizar la presión en el manómetro que tengo aquí, en este indicador. Después del indicador, o el manómetro, o el regulador, voy a tener el lubricador, el cual pulveriza aceite en el circuito para lubricar el aire. ¿Sí? Entonces, básicamente esta es la función de la unidad de mantenimiento. Continuamos. Ahora, vamos a ver algunos símbolos de los equipos que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Hemos visto el compresor, ¿no? Que es el que capta el aire y ejecuta una presión para comprimirlo. Hemos visto las unidades de mantenimiento, ¿no? Que tenía tres partes. Aquí tenemos el filtro y el lubricador, por ejemplo. También tenemos la purga de condensados. Ya les he explicado por qué se generan condensados. Y, bueno, el regulador de presión, pues, ¿no? Básicamente eso. La idea de esta simbología es que lo tengan en mente por si algún momento ustedes ven estos símbolos en algún diagrama, ya sea eléctrico o neumático, ya lo reconozcan, pues, ¿no? Solo para repasar, habíamos dicho que para tratar el aire teníamos la parte de aspiración y filtrado, ¿no? La idea aquí es ver ya de manera simbólica el proceso. Lo hemos visto en un esquema gráfico para poder visualizarlo, pero ahora hay que verlo de manera ya simbólica. Aspiración y filtrado, ¿correcto? La número 1, ¿no? Luego se va al compresor, porque recuerden que el compresor, si bien el compresor aspira aire, también hay un filtro antes del compresor, no se olviden eso. Después del compresor se va al enfriado, ¿no? Donde voy a almacenar eso en mi primer almacén de aire y voy a tratar de llevarlo a una temperatura deseada, ¿no? O una temperatura con la que yo pueda trabajar. Luego lo vuelvo a filtrar y acá es donde empieza la unidad de mantenimiento, ¿no? Lo filtro, luego lo seco, en caso yo necesite lubricarlo también. Después lo acumulo y ya lo tengo listo para distribuirlo a los equipos que yo necesito. Ahora vamos a hablar de las válvulas neumáticas. Habíamos hablado del tratamiento de señales, ¿no? Desde la captación hasta la distribución y ahora vamos a ver la parte del control, ¿no? Ese aire que ya está tratado va a llegar a las válvulas y a partir de acá se va a hacer un control hacia mis actuadores, que son, bueno, en este caso o en el ejemplo que había mostrado, los cilindros, ¿no? ¿Qué son las válvulas neumáticas? Bueno, es una pieza que sirve para cerrar o abrir un orificio o conducto. Tienen como función principal dirigir y distribuir el aire comprimido dentro de un circuito neumático. Las válvulas neumáticas pueden regular el paso o también la pueden frenar, ¿correcto?
aquí podemos ver una imagen de una válvula de la marca Festo, ¿no? Que Festo es una marca muy conocida. Y bueno, avancemos. Ok, esto es importante para poder realizar nuestro proyecto final. Por si no les había comentado, la idea de es poder realizar un proyecto, o mejor dicho, poder realizar un circuito electroneumático con lo aprendido durante esta sesión. Ahora, es importante saber la simbología, sí es muy importante, porque muy probablemente de repente nosotros no diseñemos un circuito electroneumático en nuestros trabajos, pero sí necesitamos leer un plano, por ejemplo, ¿no? Y necesitamos identificar cada símbolo para saber dónde ubicarnos. Entonces, para las personas que han podido ver estos símbolos alguna vez, saben también que debemos entender por qué se les llama por su nombre, porque tienen nombres como por ejemplo válvula 5.2, válvula 3.2, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿No? A ver, comencemos. Por ejemplo, cada cuadrado, cada cuadrado es una posición, ¿no? Entonces, si tengo dos cuadrados, tengo dos posiciones. Si tengo dos posiciones, en este primer caso, ¿yo cuántas vías voy a tener? Las vías son las mismas vías que me van a permitir a mí ingresar el aire. Y aquí están denotados por letras. Por ejemplo, acá tengo la letra A y P, por lo tanto tengo dos vías. Entonces decimos que es una válvula 2-2. Otra válvula muy conocida es la 5-2, ¿no? La que está aquí. ¿Por qué? Porque tiene dos posiciones, una, dos, tres, cuatro, cinco vías. A, B, S, P y R son las vías, son cinco vías y dos posiciones. Ahora, la 3-2, ¿dónde está la 3-2? Aquí. ¿Por qué 3-2? Válvula 3-2 porque tiene dos posiciones y A, P, R, que son tres posiciones. Entonces ya sabemos identificar o al menos ver cómo se llama cada válvula según las posiciones y vías que tenga. No, eso nos va a servir bastante al momento de utilizar programas de simulación como lo es Festo Fluid Sim, sobre el cual vamos a hacer nuestro proyecto final. Ahora continuemos. ¿Qué es un actuador neumático? Ok, ya vimos cómo se capta, cómo tratamos el aire comprimido, cómo va a ser el control, quién nos va a ayudar a hacer el control, que es la válvula, y finalmente vamos a ver el actuador, ¿no? El elemento final y el que va a influir en el proceso, ¿correcto? El que va a formar parte del proceso. El actuador neumático es un mecanismo que convierte la energía del aire comprimido en trabajo mecánico, ¿sí? Aquí en la foto podemos ver algunos cilindros, correcto, pero no, a ver, un actuador neumático no solamente puede hacer un trabajo lineal, ¿no? O sea, no se puede desplazar linealmente solamente, también puede hacerlo de manera giratoria. Y aquí vamos a ver una pequeña clasificación sobre eso. ¿Cuáles son los tipos de actuadores neumáticos? Pues tenemos lineales y giratorios. Principalmente me refiero, porque hay otros que son especiales, pero no vamos a tocar ese tema porque nos estaríamos desviando mucho del tema. Así que comenzamos con lineales. Tenemos, por ejemplo, de simple efecto y de doble efecto, ¿no? Como se muestran en la imagen. Y tenemos los actuadores de giro, como por ejemplo tenemos actuadores de giro limitado e ilimitado. Un ejemplo clásico sería nuestro actuador de giro tipo paleta. Solo para tomar de manera puntual el tema de actuadores de giro, podemos ver el siguiente ejemplo. Tenemos actuadores neumáticos de giro tipo paleta, el cual tiene dos entradas de aire, ¿correcto? Una entrada es esta que está aquí, la de la izquierda, por aquí entra el aire. Como por aquí entra el aire, acá hay una parte metálica que va a ser empujada por esa entrada de aire. Entonces, ¿qué va a hacer? La parte metálica se va a mover de izquierda a derecha en sentido horario. Ahora, ¿qué pasa si ingreso aire por el otro lado? Por la parte derecha. El aire entra por la parte derecha y empuja esta parte metálica hacia la parte izquierda. ¿Correcto? Entonces, el ángulo de barrido es desde 0 hasta 180 grados. ¿Dónde podemos ver eso? Por ejemplo, en un limpiaparabrisas, ¿no? Aunque para ser más formal de un limpiaparabrisas, podemos tenerlo, por ejemplo, en aplicaciones como para limpiar un gabinete, ¿no? De repente de un tablero que está en un ambiente muy agresivo. Entonces, de repente se ensucia rápido y necesitamos una herramienta que nos esté
limpiando ese gabinete, o al menos la luna, o la ventana, o el material de fibra de vidrio que esté ahí protegiendo nuestros equipos, ¿no? Continuamos ahora sí con actuadores lineales, ¿no? Ahora, ¿cómo es un actuador lineal? Pues su movimiento es lineal, ¿no? No es como el otro giratorio que era un desplazamiento de grados, sino este es un desplazamiento de ya milímetros, si lo queremos tomar así. Principalmente el cilindro que ven ustedes en la imagen es de tipo doble efecto. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire presurizado entra por la izquierda, empuja el émbolo, porque esta parte metálica que les comentaba se llama émbolo, y se va a desplazar positivamente hacia la derecha, ¿correcto? ¿Qué pasa si entra aire por el otro lado? Va a entrar aire por aquí, aire presurizado, va a empujar el émbolo hacia la izquierda, se va a desplazar negativamente, y el aire que estaba a la izquierda se va a ir por el dreno. Entonces, la presión hace que el émbolo se mueva de un lado a otro dependiendo por dónde yo voy a ingresar el aire, ¿no? Esa es la forma en que se mueve un cilindro. Cómo se mueve el cilindro y cómo trabaja el desplazamiento con el vástago. Que el vástago es esta parte metálica que está aquí, ¿no? Con el mouse lo estoy señalando. Y el émbolo es la parte que va a ser presionada de un lado a otro, ¿correcto? Este actuador neumático es de tipo lineal, como les comentaba, y es de doble efecto. ¿Por qué doble efecto? Porque necesita dos alimentaciones, ¿sí? Doble alimentación de aire. Uno para desplazarme positivamente, o sea, hacia la derecha, hacia afuera, y otro para desplazarme hacia la izquierda, hacia adentro, de manera negativa. Ahora, no solamente hay doble efecto, también hay otro cilindro conocido como simple efecto. Entonces lo vamos a ver. Aquí están ambos cilindros. Doble efecto está aquí, a la izquierda, porque necesita dos entradas de aire, como les comentaba, ¿no? Y se va a mover el vástago de adentro hacia afuera, ¿no? En cambio, en el simple efecto solo tengo una entrada de aire. ¿Y quién va a hacer que regrese a la posición inicial? Porque yo por ejemplo, yo ingreso aire acá a una cierta presión. Va a entrar, va a empujar hacia la derecha, pero cuando deje de colocarle aire por esa entrada, si no tuviera este muelle o resorte que está aquí, se quedaría en esa posición. ¿Qué hace el muelle? Lo regresa a la posición inicial. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de qué pasaría en este caso. La pregunta es, ¿hacia dónde se desplazará el émbolo? ¿Ok? Aquí tenemos un cilindro de doble efecto porque tiene doble entrada de aire y hay dos presiones, una hacia la derecha y otra a la izquierda. La presión de la derecha es mayor que la de la izquierda. Entonces, para saber hacia dónde se va a mover finalmente, tenemos que hacer una resta de presiones. Si es que fueran iguales presiones, el émbolo no se va a mover, pero como en este caso la presión de la derecha es mayor, se va a mover hacia la derecha. Correcto. ¿No? La respuesta sería hacia la derecha, pero habría que considerar que este circuito no estaría bien. ¿Por qué? Este triángulo que está aquí abajo es el símbolo de una fuente de aire comprimido, ¿no? Para no tener que graficar el compresor y la unidad de mantenimiento, ni el filtro, ni nada, ponemos este triángulo que simboliza aire comprimido y lo que va a hacer es alimentar estas dos entradas, pero no es recomendable hacer eso porque si se dan cuenta voy a meterle presión a mi cilindro de doble efecto por ambos lados y muy probablemente no me pase nada porque se va a quedar estático. Entonces, no es recomendable este tipo de diagramas, pero como ejemplo está bien para ver qué se debe hacer y qué no. Continuamos. Ahora, una pequeña relación que debemos conocer siempre, antes de empezar con la parte electroneumática, es conocer la presión y la fuerza. ¿Cómo están relacionadas? Pues la presión, cuando ustedes imaginan qué podría tratarse de presión o qué se les viene a la mente cuando hablamos de presión, podría ser la idea de aplastar algo. Entonces, en esto de aplastar, en otras palabras, es ejercer una fuerza contra algo
sobre una superficie, ¿no? Entonces, ya llevándolo a un plano más formal, decimos que la presión es la fuerza que yo aplico sobre un área. Y ustedes me preguntarán, ¿el aire comprimido ejerce presión? Claro que sí, cuando ingresa el cilindro de doble efecto, ¿qué va a pasar? Va a ejercer presión. ¿Presión sobre dónde? Presión, por ejemplo, aquí. El aire va a entrar, ¿no? Va a entrar comprimido. Entonces va a ejercer una presión sobre todo este ambiente. Ahora, esa presión que está eh, sobre esa superficie del émbolo va a generar una fuerza. Y esa fuerza va a ser la que termina moviendo tanto el émbolo como el vástago. ¿Correcto? Entonces, básicamente esa es la relación de fuerza y presión. Ahora, continuemos para ver lo que es escala de presión. ¿Correcto? Ahora, ¿qué escala de presión tenemos? Bueno, tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. ¿Correcto? Ahora, el valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar es de aproximadamente 101.325 pascales. Sobre la presión atmosférica, si yo hago una medición de presión, ¿no? Teniendo como referencia esta presión atmosférica, yo voy a hallar, si es positiva, la presión manométrica y si es negativa, la presión de vacío. Ahora, yo no necesariamente o siempre voy a querer medir presión atmosférica o me refiero con respecto a la presión atmosférica. Va a haber casos donde quiera medir la presión desde el cero absoluto, ¿no? Quiero medir la presión absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque no toma como referencia a nadie más que el cero absoluto. Entonces, si yo quiero medir la presión absoluta, tengo la siguiente expresión matemática. Mido la atmosférica más la manométrica. ¿Correcto? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, como un dato adicional, pasamos a un último ejemplo de circuito neumático. Solo para reforzar la idea que ya hemos estado viendo. Les había comentado al inicio y también les había mostrado un diagrama de circuito neumático básico, ¿no? Sobre este circuito neumático básico teníamos la entrada de aire que iba a venir por aquí, iba a entrar por ese tubo o por esta manguera, y si el pulsador estaba apretado, iba a dejar que el aire pasara y se iba a dirigir hacia este cilindro simple efecto. Este es el símbolo de un cilindro simple efecto. Lo reconocemos por el muelle y porque solo tiene una entrada, una vía para yo darle aire. Entonces, cuando entre el aire, él va a comenzar a desplazarse positivamente, o mejor dicho, el vástago va a salir y cuando suelte el pulsador, el aire va a regresar por aquí y el muelle que está aquí va a hacer que vuelva a esta posición, ¿no? La que ustedes ven y es la que se supone es la posición inicial. Ahora, vamos a ver lo que es la electroneumática. ¿Qué es la electroneumática? Es una técnica de automatización en la que la energía eléctrica es quien sustituye la energía neumática en la parte de control y mando, ya sea para la generación como para transmisión de control. Ok, en la parte de electroneumática, al actuador, o sea, a nuestro cilindro le va a seguir llegando aire. Pero ¿quién va a hacer el control? La válvula, sí. Pero la válvula, ¿quién la va a pilotear? O sea, ¿quién va a decidir qué va a hacer la válvula y qué no? Lo va a decidir la parte eléctrica, ¿correcto? Entonces podemos decir también que la electroneumática es una técnica de automatización en la que la energía eléctrica es quien sustituye a la energía neumática. Y bueno, podemos ver un ejemplo en la imagen de cómo está automatizado, ¿no? Una línea de producción podría ser, y algunas mangueras por ahí, algún filtro también. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar sobre una introducción a Festo Fluid Sim, que ya es la parte aplicativa de este seminario, y donde vamos a ver nuestro proyecto final. Bueno, antes de continuar con Fluid Sim, o mejor dicho, de irnos a la aplicación de Fluid Sim, me gustaría que puedan ver básicamente un poco del entorno.
antes de siquiera abrir el programa, ¿no? En la parte izquierda tenemos todo lo que son las herramientas que nos van a permitir armar el diagrama. La parte derecha es este espacio en blanco donde vamos a poder armar el diagrama. Herramientas en la parte superior donde vamos a encontrar el arranque de simulación, donde pausarlo, de repente donde ponerle un stop, ¿no? Y volver a iniciar. Por ahí algunas configuraciones para acercarnos o alejarnos. Y ya veremos algunas opciones acá arriba donde vamos a poder elegir de repente el color de cuando una línea está presurizada o de repente la velocidad de simulación, ¿no? Básicamente este es el entorno. La idea es que más o menos se adecua en este entorno, pero todo es un tema de práctica, ¿correcto? Entonces, además de esto, además del entorno, me gustaría que vieran un par de terminologías, por decirlo así, antes de comenzar a armar nuestro proyecto. ¿Okay? Debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, que tenemos dos circuitos, ¿sí? Vamos a reconocer que este es un cilindro de simple efecto, ya les había dicho por qué. Por el muelle lo pueden reconocer. Y también porque solo hay una entrada de aire, o solo tiene una entrada de conexión. Y el otro también es un cilindro de simple efecto. En realidad, ambos son lo mismo, ¿no? Lo que yo quiero que aquí entiendan, para poder pasar ya directamente al programa, es que uno está contraído y el otro está expandido. ¿Por qué? Vamos a analizar primero el caso de contraído. El desplazamiento es negativo. ¿Por qué? Porque ¿cómo ha llegado este vástago? Porque este es el vástago. ¿Cómo ha llegado a A0? Ha realizado un desplazamiento negativo, o sea, hacia la izquierda. Cuando ha terminado de hacer ese desplazamiento negativo, recién se ha ido ¿hacia dónde? Recién ha marcado su posición final. Esta regla que está aquí me permite marcar la posición inicial y final. Cuando está en la posición inicial es A0, cuando llega a su posición final, que es el máximo del vástago, es A1. Entonces, cuando se contrae, llega a A0. Cuando se expande, llega hasta A1. ¿Correcto? Para yo expandirme necesito moverme hacia la derecha. Y recuerden, todo movimiento hacia la derecha de un vástago se le dice desplazamiento positivo. Por eso se representa con A más. Si en cambio yo estuviera expandido y me quiero ir hacia A0, ¿qué hago? Me contraigo, pero se va a contraer con un desplazamiento negativo. ¿Correcto? Entonces básicamente es eso. Y después lo que yo eh, recomendaría, solo para repasar, y creo que ya está bien claro, pero de todas maneras no perdemos nada, es recordando las partes básicas de un cilindro neumático. Como ya habíamos visto, hay una entrada de aire, ¿no? Si es simple efecto una, si fuera doble efecto habría otra entrada porque necesita dos. El émbolo, que es la parte donde el aire va a ejercer esa presión y se va a realizar la fuerza para mover toda la estructura metálica que está dentro del cilindro. Tenemos el muelle, en caso fuera simple efecto, para que lo retorne a su posición inicial. Y bueno, el vástago, que es una parte metálica que se va a estar desplazando. Ahora, eso sería básicamente las partes de un cilindro y lo tocaba otra vez. ¿Por qué? Porque quería ya no estar volviendo a la presentación, sino ya abocarme solamente a lo que es la parte del programa de simulación, ¿no? Listo, entonces nos vamos al programa de simulación y nos vamos a nuestro software de programación que se llama FluidSim. Pasamos primero al ejemplo eléctrico en el cual vamos a tener un circuito simple para encender, por ejemplo, un foco, el cual consta de lo siguiente: 24 voltios de alimentación. Lo que va a hacer es energizar un relé, ¿no? Que es este cuadrado, simbolizado por este cuadrado. Y una vez que este relé K1 se active, lo que va a hacer es que este contacto abierto también se va a activar. Cuando el contacto esté activado, se va a volver, en vez de un contacto abierto, va a pasar a ser un contacto cerrado. Como se va a cerrar, la señal que está pasando por aquí va a entrar a este foco y el foco se va a terminar iluminando o encendiendo. Entonces, básicamente eso es un circuito eléctrico. Sería bueno que le den una repasada. Igual les voy a pasar el archivo del ejemplo, de la aplicación. Entonces vamos a dar simular, ¿correcto? Este es el entorno de FluidSim, ¿sí? Como les comentaba, aquí están todas las herramientas que van a utilizar ustedes a la parte izquierda y en la parte derecha el área de trabajo, ¿no? En la parte superior algunas herramientas,
como zoom, de repente iniciar la simulación que está aquí, pausarla o de repente finalizarla. Ya, ahora vamos a dar play y listo. Apretamos el pulsador S1, vemos cómo entra la señal a K1 y una vez que entra K1, el contacto K1 se cierra y el foco prende. Si suelto, porque estoy manteniendo presionado el pulsador S1, si lo suelto, va a regresar a su normalidad. Otra vez, aprieto S1, entra la señal y el contacto se cierra y la señal aquí hace que el foco prenda. ¿Sí? Ahora, esta no es la velocidad normal de simulación, porque yo la he reducido. Si desean reducir ustedes también para que puedan hacer pruebas, pueden venir aquí a opciones, simulación, y aquí van a ver, ¿no? Puede ser mantener el tiempo real, que es más o menos de esta forma, aprieto y inmediatamente lo hace, pero no me permite ver bien qué se está realizando. Sobre todo si estoy dando mis primeros pasos en Festo Fluid Sim. Ok, entonces vamos a ver factor de ralentización, ¿no? El factor de ralentización que vamos a poner para poder verlo bien, vamos a hacer 60, por ejemplo, ¿no? Es un factor medianamente grande, pero para verlo bien despacio. Pausamos todo, ¿no? Le damos stop y ahora sí iniciamos otra vez. Y apretamos, ¿no? Y ya vemos que lo hace más lento. Como les decía, apretamos el pulsador en este circuito pequeño que tenemos, apretamos, entra la señal y se activa K1, ¿no? Apretamos S1, RL se activa, RL tiene asociado este contacto abierto, que cuando se activa se cierra, y finalmente prende el LED. Y esto es la parte eléctrica que debemos conocer para hacer nuestro esquema electroneumático. Listo, esta es la parte eléctrica, ahora pasamos a la parte neumática, ¿no? Al manejo de aire. Primero identificar, ¿qué cosa? Identificar la fuente de alimentación, que ya les había mencionado que ese triángulo es el aire comprimido, ¿no? La parte de alimentación de mi circuito, la parte de control, que es esta válvula. Ahora, este símbolo de especie de hongo es un pulsador. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo apriete el pulsador va a cambiar de posición. Recuerden que cada cuadrado es una posición, ¿sí? Cuando yo aprieto, va a cambiar. Y si lo suelto y vuelvo a apretar, va a regresar. Ahora está regresando inmediatamente. Miren, voy a apretar una vez más y va a regresar otra vez solo. ¿Por qué? Porque acá hay una especie de resorte, ¿no es cierto? Ese es mi retorno muelle, ¿sí? Él me va a permitir regresar a mi posición inicial una vez yo suelte el pulsador. Entonces, ahora, esa configuración, ¿no? De cómo yo voy a accionar esta válvula, porque estos dos cuadrados es mi válvula, le doy haciendo doble clic y aquí me va a decir, ¿no? ¿Cómo quiero activar el lado izquierdo? Puede ser esfuerzo muscular, o sea, un pulsador, puede ser mecánico, ¿no? Acá tenemos varias opciones, puede ser por un final de carrera, por ejemplo, o puede ser neumático o eléctrico. Eléctrico me refiero a las bobinas que les había comentado, o de repente al lado neumático, ¿sí? Con aire. Pero la idea es trabajar con las bobinas porque estamos en electroneumático. Del otro lado, igual, podemos poner pulsadores, ¿no? De todas maneras, también lo mismo, mecánico, y vamos a trabajar con bobina para ambos lados. Si es que queremos poner un retorno muelle, aquí una de las primeras opciones es eso, retorno de muelle. Nos va a permitir regresar a la posición inicial sin que nosotros accionemos nada. Entonces aceptamos para tenerlo ahí. Ya está más o menos definido la parte de control y la parte de accionamiento, que ustedes ya más o menos intuirían que es un cilindro de simple efecto. ¿Por qué? Porque solo tiene una entrada de aire, ¿no? Y justo este resorte o muelle que yo les comentaba, que es lo que va a permitir regresar a su posición inicial, ¿no? Sin que yo ejerza una acción de ese lado. ¿A qué me refiero? Lo vamos a ver en acción. Vamos a dar simular y apretamos el pulsador. Actualmente, y eso es algo que yo les recomiendo que practiquen en sus casas, es que vayan viendo cómo hacen el cambio de posición, ¿no? O sea, este cuadrado, cuando yo apriete el botón, va a cambiar al otro lado, ¿sí? Donde está el mouse. Va a cambiar para el lado izquierdo. Entonces, el aire que está entrando está como que tapado, no está yendo a ningún lado. Y el otro lado, que es la parte de dreno, ¿no? Que es lo contrario. Si un triángulo con la punta hacia arriba es la alimentación, el dreno es un triángulo con la punta hacia abajo, ¿sí? Entonces,
este triángulo con la punta hacia abajo, que es el dreno, nos está diciendo que todo el aire que estaba aquí antes del émbolo se está yendo hacia el dreno. Cuando yo hago el cambio, va a pasar lo siguiente. ¿Se dieron cuenta? El aire va a entrar por aquí. Como ya nos ha cambiado de posición, el aire va a entrar según la dirección de la flecha hacia mi cilindro. Por lo tanto, el vástago va a salir y el cilindro está expandido. Si yo lo suelto, va a retornar, va a cambiar de posición, cambia de posición y otra vez el aire que está aquí se está moviendo hacia el dreno y la alimentación la tenemos tapada, ¿no? Entonces, por lo tanto, el resorte va a actuar, como no hay ninguna presión aquí, el resorte va a actuar y va a regresar a su posición inicial. ¿Correcto? Acuérdense, A0 cuando está retraído, A1 cuando está extendido, ¿sí? Y ahora sí tenemos definido nuestra parte eléctrica y neumática, al menos la parte básica para poder hacer un esquema electroneumático. Vamos a guardar este archivo para tenerlo después. Vamos a guardarlo como ejemplo 1 y guardamos. Ahora vamos a eliminar todo esto. De este seminario va a ser realizar una aplicación electroneumática. ¿Cómo realizo una aplicación electroneumática? Primero hay que definir una secuencia. ¿Cómo quiero que se activen mis cilindros? Primero uno, después el otro, porque no solo voy a tener uno, voy a tener varios, ¿no? Entre más cilindros tenga, un esquema va a ser más complejo. Y realizar la secuencia también, ¿no? Sobre todo porque hay que pensar bien cómo se va a hacer la lógica. Ahora, volvemos al PPT para poder ver qué ejemplo vamos a hacer, ¿no? Listo, aquí tenemos las partes del cilindro donde nos habíamos quedado y vamos a avanzar para ver la aplicación electroneumática que vamos a hacer. Para esta aplicación electroneumática lo que vamos a utilizar es el método paso a paso. Entonces tenemos el método paso a paso y tenemos que definir nuestra secuencia, ¿no? Nuestra secuencia va a ser la siguiente. Vamos a tener dos cilindros, el cilindro A y el cilindro B. Necesito que ambos cilindros se expandan, luego cuando ambos estén expandidos, el siguiente paso o en el siguiente momento lo que va a suceder es que el cilindro A va a comenzar a retraerse. Después, en el tercer paso, el cilindro B va a retraerse y el A se va a expandir. Finalmente, el cilindro A va a terminar por retraerse y otra vez vamos a hacer que la secuencia vuelva a iniciar desde el punto o paso 1. Para esto hay que definir bien paso por paso y qué condiciones va a haber entre uno y otro, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a nuestro Fluid Sim para realizar el diagrama. Y entonces escribimos un texto. Ahora, ¿cómo escribimos un texto? Si se dan cuenta, dentro de las herramientas que nos da Fluid Sim, tenemos componentes neumáticos, eléctricos, ¿no? También tenemos Graphic, que ya va un poco más orientado a la programación, pero no lo vamos a usar hoy. Y dentro de eso tenemos otros. Aquí vamos a tener la opción de elegir un texto. Ahí vamos a poner método paso a paso, aceptar, y está. Tenemos método paso a paso, y para ese método paso a paso, ¿qué cosa hay que definir? Hay que definir primero la secuencia que vamos a tener, ¿no? Entonces nosotros tenemos la secuencia que hayamos planteado en nuestro PPT, tenemos A más, tenemos también B más, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí ambos cilindros se van a expandir, ¿no? Porque va a haber un desplazamiento positivo. Acuérdense, A más, ese símbolo más significa desplazamiento positivo. Luego tenemos A menos, ¿no? Lo que va a ser A menos, ¿qué cosa es? Es hacer un desplazamiento negativo. ¿De quién? Del cilindro A. En un tercer momento tenemos B menos, que estaba expandido y ahora lo estamos contrayendo. Y después tenemos nuestro cilindro A más, que se va a expandir. Y finalmente tenemos que otra vez A se va a contraer. Ahora, la idea de esto, y siempre es bueno tenerla en cuenta, es que si se dan cuenta, ustedes tienen que hacer su lógica, siempre haciendo que en el último momento todos los cilindros queden contraídos. ¿Por qué?
por seguridad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? A más, luego a menos, luego a más, luego a menos. Al último momento, ¿qué va a pasar? Que se va a terminar contrayendo. B más aquí, luego B menos aquí. ¿Cuál es el último paso? Contracción. La idea es que no quede afuera el vástago, ¿sí? Entonces, una vez tengamos bien definido eso, bien presente esos tips o no lo sé, ya podemos armar un esquema más interesante. Pasamos aquí. Listo para separar cada uno de los lados. Ya está. Y como lo vemos aquí, esta es nuestra lógica, ¿correcto? O sea, eso es lo que debemos hacer. Debemos crear un diagrama, una lógica que me permita realizar esa secuencia. Aquí vamos a poner esto aquí. Eso aquí. Y vamos a mover esto un poco, de tal manera que me permita encuadrar esto. ¿Correcto? Entonces, para tenerlo un poquito más en orden, porque cuando comenzamos a hacer el diagrama, va a ser un poco complicado manejar todo si estamos desordenados. Vamos por aquí, vamos acá. Y ya está. Entonces, esta es nuestra secuencia. Para eso hay que definir paso por paso. Por eso es que se llama el método así, ¿no? Paso a paso. Hay que definir cuántos pasos va a haber en esta secuencia. Ahora, en esta secuencia va a haber 4 pasos. ¿Por qué? Porque ustedes ven que hay 4 momentos, ¿no? Un momento donde se prende A más, B más, otro momento donde se prende A menos, otro momento donde se activa B menos y también A más, y finalmente A menos. Entonces, cada slash significa la separación de momentos. Entonces, por lo tanto, va a haber 4 momentos aquí o 4 pasos. Escribimos aquí un paso, aquí otro paso más, otro paso más, colocamos aquí y así. La idea es tenerlo en orden. Y ya está, 4 pasos. 4 pasos, ¿por qué? Que estábamos diciendo que cada paso va a ser un slash, ¿no? Entonces, aquí va a haber un paso 1, ¿correcto? Paso 1, un paso 1. Si deseamos achicar la letra, también tenemos la forma de achicar su letra. Vamos a achicar un poco la letra. Ya. Listo, paso 1, aquí. Tenemos el paso 2 aquí. Tenemos el paso 2. También tenemos el paso 3. Y un paso 4. ¿No? Tenemos 4 pasos. He estado copiando y pegando el texto para no complicarnos. Paso 3 y paso 4 aquí. Listo. Ya tengo definido paso por paso cómo voy a hacer el diagrama de mi secuencia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sigue cuando qué sigue cuando yo ya definí mis pasos? Lo que va a seguir es, primero, hacer mi lógica. ¿Correcto? Pero siempre teniendo en cuenta mis actuadores. Porque, ¿cuántos actuadores estoy utilizando aquí? Dos. Un cilindro, que es un actuador lineal, un cilindro A y un cilindro B. Entonces vamos a buscar el cilindro. Para este método hay que utilizar cilindros de doble efecto, ¿correcto? Vamos a neumática, actuadores, aquí tenemos actuadores, y buscamos el cilindro de doble efecto, ¿no? Cilindro de doble efecto A y cilindro de doble efecto B. Aquí está, nuestros dos actuadores, que al final es sobre estos actuadores lo que nosotros debemos verificar si funciona o no nuestra secuencia. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Debemos tener en cuenta que para las válvulas, para realizar una selección de válvulas correcta, también tenemos que tener en cuenta nuestra necesidad por el actuador. Como estamos eligiendo un actuador 5.2,
como estamos eligiendo un cilindro doble efecto, ¿no? Un actuador lineal doble efecto, debemos utilizar una válvula tipo 5.2. Aquí en este panel, si vamos a ver, por lo general esto viene todo cerrado, ¿no? Si vamos a neumática, vamos a encontrar varios dispositivos a la mano. Dentro de ellos tenemos válvulas, ¿correcto? Ahora, vamos a ver válvulas de vías configurables, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, válvulas 2.2, por dos posiciones, dos vías. Tenemos la 3.2 y tenemos la 4.2. Tenemos también la 5.2, que es la que vamos a utilizar para este método. ¿Por qué la 5.2? Porque si se dan cuenta, yo puedo manejar los dos lados o las dos vías de mi cilindro, ¿no? Me va a permitir hacer tanto una presión por la izquierda como por la derecha. Entonces, esa es una razón por la que voy a utilizar mi válvula 5.2. Así como le estoy poniendo aquí esta válvula, la voy a colocar para mi otro actuador, ¿correcto? Hasta el momento que estoy armando mi parte primero de actuadores. Ya tengo mis actuadores seleccionados. ¿Qué más tengo? También tengo la parte de control, pero al menos el accionamiento de control, ¿no? ¿Qué van a hacer mis válvulas? Ellos van a hacer el trabajo de control. Listo, ahora hay que terminar de configurar nuestras válvulas. ¿Cómo configuramos las válvulas? Doble clic y nos va a salir esta pantalla. Nos va a preguntar cómo queremos que se active por la izquierda y por la derecha, ¿no? Ambos lados van a ser eléctricos, acuérdense, la bobina, eléctricos, ¿sí? Y nada más, le doy a aceptar. El otro lado igual. Mi accionamiento por el lado izquierdo tiene que ser eléctrico y el accionamiento por el lado derecho eléctrico también. Ahora, necesito alimentar esta válvula, porque por más que le haga el control, él no proporciona la alimentación, solo la deja pasar. Entonces vamos a buscar alimentación, neumática, elementos de alimentación, y buscamos fuente de aire comprimido. Lo colocamos aquí, ya está. Y el otro lado también, control C, control B, lo tenemos aquí también otra fuente de alimentación, y aquí lo colocamos hacia la válvula. Ya casi estamos. Ahora lo que falta es definir estos dos lados que están aquí. Recuerden, el medio es alimentación y los extremos de la parte inferior son drenos. En un momento vamos a ver por qué. El dreno es lo contrario a la alimentación. Recuerden eso. Entonces es un triángulo hacia abajo. Aceptamos. Aquí también hay que colocarle lo mismo. Aceptamos. Aquí también. Y aquí también. Ok. Ahora, si yo activo la parte izquierda, la bobina izquierda, ¿qué va a hacer? Va a ser un desplazamiento positivo. A este cilindro le voy a llamar A, por lo tanto este va a ser A más, ¿no? Porque si yo activo este lado, va a ser A más o un desplazamiento positivo y se va a mover hacia la derecha. Si yo activo este lado, se va a ir hacia la izquierda, por lo tanto va a ser un desplazamiento negativo. Listo. Ahora, esto es A más, A menos, y por el otro lado, con el cilindro B, va a ser B más, porque va a ser un desplazamiento positivo por la izquierda y un desplazamiento negativo por la derecha. B negativo. ¿Correcto? Para no olvidarnos, hay que ponerle un nombre. Vamos a ponerle cilindro A, ¿no? Cilindro A, aquí arriba, o aquí al costado, ¿dónde lo podemos colocar? Vamos a ordenar esto un poco más. Aquí, ya. Cilindro A y cilindro B aquí. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos nuestros desplazamientos. Ya tenemos nuestros desplazamientos. Lo que faltaría sería colocar cómo vamos a detectar, al menos en la simulación, cómo vamos a detectar cuando está contraído o está expandido, ¿no? Entonces debemos saber eso. Para eso tenemos una herramienta aquí, que es la regla. Vamos a reducir esto para no desordenarnos mucho, eso también. Y vamos donde dice neumática, ¿no? Donde dice elementos de alimentación. Donde dice sensores, instrumentos de medida. Donde dice actuadores, aquí vamos a encontrar la regla, ¿sí? La regla de distancia, ¿no? La colocamos aquí, una aquí, y vamos a colocar otra al otro lado, uno para cada cilindro. Entonces definimos, ¿no? Cuando estaba contraído le poníamos a 0. Cuando estaba completamente afuera, el vástago, o expandido, le poníamos a 1. Ahora, el inicio va a ser 0 y el final también va a ser 0, porque cuando esté en 0 milímetros me va a marcar que está
contraído. Y si está completamente expandido, la distancia de mi vástago va a ser hasta 100 milímetros. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, 100 aquí. ¿Sí? Estamos simulando, no se compliquen, tranquilos. Es solamente una distancia de referencia. Ahora, vamos a B0, al cilindro B y también colocamos B0 cuando está contraído, B1 cuando está expandido. El inicio va a ser 0, el final también va a ser 0 y B1 va a ser 100 aquí y el fin también va a ser 100. ¿Qué significa? Que cuando esté dentro de 0, o sea, cuando marque 0, va a estar contraído y cuando esté 100 va a ser expandido. Entonces aceptamos. Listo, ya está. Hasta ahí ya tenemos la parte de accionamiento ya configurada. Tenemos la parte que va a ser el control, pero nos falta lo más importante, que es nuestra lógica, ¿sí? Esto no va a cambiar, siempre se va a hacer y entonces la parte fija, digámoslo así, lo que va a cambiar es nuestra lógica. Entonces bajamos un poco más. Ahora, ya habiendo hecho la parte neumática, porque esto es la parte neumática, vamos a hacer la parte eléctrica. Necesitamos accionar izquierda o derecha dependiendo de nuestra secuencia. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Así como hay neumática, también está la parte de componentes eléctricos. Vamos a ir a alimentador de tensión, reducimos esto ya. Aquí vamos a encontrar 24 voltios, ¿sí? Esos 24 voltios lo colocamos aquí. Y también vamos a colocar 0 voltios, ¿no? Para poder trabajar nuestro circuito. Como tenemos 4 pasos, vamos a colocar, ¿qué cosa? 4 relés. Estos van a activar cada paso, ¿no? Cuando esté en el paso 1, ¿qué voy a hacer? Voy a activar A más y B más, que está aquí y aquí. Cuando esté en el paso 2, ¿qué voy a hacer? Voy a activar A menos, que está aquí. Y así con todos los pasos. Entonces voy a crear este diagrama partiendo de esa idea, ¿no? Paso a paso. ¿Cuántos pasos tengo? Tengo 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear 4. Voy a crear 4 relés. Ahora, a cada relé le voy a llamar K1, K2, K3 y K4. ¿Por qué hasta K4? Porque hay 4 pasos. Recuerden eso. Un relé por cada paso. Entonces creamos uno aquí. Luego creamos otro aquí. 3 y 4 relés, ¿no? Correcto. Y todo lo vamos a unir a nuestra tierra o, bueno, nuestros 0 voltios, ¿no? Que tenemos como referencia. Lo unimos y ya está. Ahora, ¿qué más hay que ver en el método paso a paso? Ya definimos cuántos pasos hay. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Para entender mejor esto. Vamos a crear una pequeña tablita. Y vamos a copiar esto que está aquí. A ver. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Para yo empezar con el paso 1, ¿qué tengo que dar? Primero, el botón. Tiene que haber un pulsador que me va a permitir a mí comenzar mi rutina o mi secuencia. Para eso vamos a ir a interruptores, accionado manualmente, y vamos a encontrar el pulsador, ¿no? Acá hay un pulsador, que lo conocemos, vamos a llamar S1, es el pulsador. S1. Ahora, lo conectamos aquí, ya está. Ahora, para que el paso 1 se dé, para que este paso 1 se dé, se supone que el paso 4 ya acabó. ¿El paso 4 cuándo acabó? Cuando A- terminó de desplazarse. Recuerden que A- es un desplazamiento negativo. ¿Eso qué significa? Que cuando termine de trabajar A-, cuando llega a 0. ¿Por qué? Porque si yo estoy en desplazamiento negativo, significa que estoy aquí y me voy a comenzar a retroceder, ¿no? A retroceder poco a poco. ¿Correcto? A menos es que voy a retroceder poco a poco, hasta llegar a A0. Cuando llegué a A0, significa que ya acabó. Entonces voy a poner un contacto aquí, voy a buscar en interruptores, aquí hay algunos, otro contacto más. Este contacto que va a estar aquí, lo voy a relacionar a mi B o a mi A0, ¿no? ¿Por qué lo relaciono a mi A0? Porque significa que cuando estoy en el paso 4 y ya acabó A0, recién voy a poder pasar al paso 1 y otra vez iniciar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A0 ya tengo aquí, no hay ningún problema con A0. Recuerden, estamos poniendo un pulsador porque el pulsador va a iniciar la secuencia. Estamos poniendo A0 porque A0 me indica que el paso 4 ya acabó,
Como el paso 4 ya acabó, recién puedo dar inicio al paso 1. ¿Sí? Pero ¿qué más tiene que pasar? Aparte de que A menos termine su trabajo, o sea, que ya estemos en A0. Lo que tiene que pasar también es que el paso 4 esté activado. O sea, si estoy en el paso 4 y A menos ya trabajó y llevó la posición de mi vástago hasta A0, entonces ahí recién voy a pasar al paso 1. Entonces aquí tengo como condición que A0 ya se activó, pero también debo tener como condición, ¿qué cosa? Que el grupo 4 también está activado. Entonces lo ponemos como condición. ¿Sí? No hay ningún problema, lo ponemos como condición. Y ponemos aquí, ¿cuánto ponemos? Ponemos posición 4 y está relacionado al relé 4. ¿Correcto? Ahora, esto es todo lo que viene a ser el paso 1. ¿Sí? Recuerden, pulsador para que me active la secuencia. Y estos dos contactos que están aquí, lo que van a hacer es lo siguiente. Si está en el paso 4, el contacto va a cerrar. Y aquí también, si el contacto es A0, entonces ya terminó de hacerse el paso 4, también se va a activar, por lo tanto, los 24 voltios van a entrar y van a activar el paso 1, que es el primer paso y el inicio de la secuencia. Entonces, pasamos al siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? El paso 2. En el paso 2 solo hay una condición, ¿no? ¿Cuál es nuestra condición aquí? Nuestra condición es la siguiente. La condición está, ahora vamos a ordenar esto un poquito, damos esto un poco más acá, ya, y esto aquí, ya, listo. La condición cuál es? Para pasar al paso 2, actualmente estoy en el paso 1, para pasar al paso 2, lo que tiene que pasar es que A más y B más hayan terminado de trabajar, y también que el paso 1 esté activado, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, ¿qué señal es A más? Cuando termine de trabajar A más, el vástago va a estar en A1, porque A más es un desplazamiento positivo, ¿no? Entonces va a marcar A1. Listo. ¿Y qué otro contacto necesitamos? Necesitamos el B. Porque cuando esté en B+, cuando haya terminado de trabajar el desplazamiento positivo de B, va a marcar B+. O B1, disculpe. Con estos dos contactos como condición, tenemos también que considerar que necesitamos otra condición más. ¿Cuál es esa condición? Que esté en el paso 1. Si está en el paso 1 y se cumplió que A más ya terminó y B más ya terminó, recién voy a saltar al paso 2. Entonces hago lo siguiente. Aquí voy a colocar ¿qué cosa? K1. ¿Por qué? Porque si el paso 1 está activado y ya está activado B1 y A1, lo que significa que ya terminó de trabajar A más y B más, recién voy a saltar al paso 2. Entonces, estos tres contactos que están aquí, ¿a dónde lo llevo? Lo llevo aquí abajo. ¿Sí? Y listo. Ahora todo eso lo conecto a mi red de tensión de 24 voltios. Y ya está, y ya está. ¿Correcto? Ya. Ahora, seguimos con el siguiente paso. En el siguiente paso. Cuando yo cambie del paso 2 al paso 3, para yo estar seguro de que debo hacer ese cambio, debe terminar el paso 2. Para que el paso 2 acabe, tiene que estar activado el paso 2 y que A negativo haya terminado su trabajo, ¿no? Entonces, cuando A negativo terminó su trabajo, ¿qué contacto debo activar? A0. ¿Por qué? Porque como es un desplazamiento negativo, lo que va a pasar es que va a retroceder el vástago, entonces va a llegar a la posición A0. Y la otra condición que necesitamos tener, jalamos otro contacto más, es que esté en el paso 3, disculpen, en el paso 2, entonces tenemos K2. Y estas dos condiciones, porque son las únicas que hay, las llevamos a nuestro circuito. Y lo colocamos aquí. Listo. Y acomodamos esto, y es un tema de arreglos. Vamos un poco más arriba, ya. Unimos nuestros contactos y acá. Listo. Ahora, finalmente hacemos el cuarto grupo, o el paso 4, mejor dicho.
tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para pasar al paso 4, para pasar al último paso, tenemos que definir los contactos que vamos a usar. Primero debió haber estado en el paso 4, por lo tanto vamos a usar K4, ¿no? Por lo tanto vamos a usar K3. Por lo tanto vamos a usar K3 porque el paso 3 debió haber acabado. Y en el paso 3 también lo que debió haber acabado es los dos cilindros, el trabajo que hacen los dos cilindros. El trabajo de B, que es negativo, va a acabar cuando se llegue a marcar B0, cuando se active B0, y el trabajo de A más, que es positivo, va a terminar cuando marque A1. Entonces, colocamos estos tres contactos en nuestra lógica, en nuestro diagrama eléctrico. Vamos aquí y lo colocamos aquí. Unimos todo nuestro diagrama, ¿no? Todo lo estamos colocando, si se dan cuenta, de forma continua, ¿sí? Los pasos son paralelos, pero nuestros contactos son continuos, en serie, y ya está. Ahora, ya tenemos definido cómo va a avanzar nuestro paso a paso, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, listo, ya está. Ahora, pero aquí hay un tema, porque lo que va a pasar es que nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, yo estoy en el paso 1, esta línea es el paso 1. Cuando salto al paso 2, toda esta línea que está aquí debe desactivarse, ¿correcto? Toda esta línea, porque ahora estoy aquí. Cuando yo salte al paso 3, la línea anterior que está aquí tiene que desactivarse, y así, ¿no? Ir desactivando con el anterior. ¿Cómo logramos eso? Lo logramos de la siguiente manera. Vamos a borrar esto de aquí también. Estas líneas lo borramos. Y vamos a poner un contacto cerrado, ¿no? ¿Por qué un contacto cerrado? Porque vamos a hacer la siguiente jugada. Cuando estemos en el grupo 1, ¿qué vamos a desactivar? Vamos a desactivar el grupo 4. Entonces, ¿quién desactiva al grupo 4? El grupo 1 porque es el que le sigue. ¿Y quién es el grupo 1? ¿Cómo o qué relé es el que representa el grupo 1? K1. ¿Sí? Entonces pasamos al siguiente grupo, que es aquí, el grupo 1. ¿Quién desactiva el grupo 1? El grupo que le sigue. ¿Y quién es el grupo que le sigue? El grupo 2. Entonces aquí vamos a relé que representa el grupo 2, ¿quién es? K2. Ahora, ¿quién es el grupo que le sigue? El 3. ¿Quién es el grupo que le sigue? Al grupo 2, el grupo 3. Entonces el grupo 3 va a desactivar el grupo 2. Acá ponemos K3. Y finalmente hacemos otro contacto más por aquí. ¿Qué significa este contacto? ¿Quién va a desactivar el grupo 3? Va a desactivar el grupo 4 cuando se active, ¿no? Entonces acá vamos a poner 4. Ahora, algo que nos estamos olvidando es colocarle el nombre a los relés. Como habíamos copiado y pegado, este debe ser K2, porque es la segunda línea, el segundo paso. Este es K1, que está bien, el primer paso. Este es K3 y este es K4. ¿Correcto? Entonces, esos son los 4 pasos. Ahora, unimos todo, no hay problema, unimos todo. Y ya está, ya estamos casi listos. Ahora, ¿qué es lo que faltaría? Lo que faltaría es otra consideración más, ¿no? Ya tenemos lo que va a ser nuestro paso, o sea, ya tenemos definido bien qué va a ser cada paso, tenemos también bien definido cómo vamos a avanzar, ¿no? ¿Qué vamos a activar y qué vamos a desactivar? ¿Y qué es lo que faltaría? Lo que faltaría aquí es definir los enganches. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando yo active este relé K1, si yo suelto el pulsador, todo se va a desactivar, ¿correcto? Y hay ciertas condiciones que también se van a desactivar. Entonces hay que hacer un enclavamiento aquí. ¿Cómo hacemos el enclavamiento? Con un relé abierto, con un contacto abierto. Ponemos uno aquí. Vamos a mover esto un poquito más arriba para que no haya un conflicto con el cableado. Vamos a mover un poquito esto más arriba. Y está. Este contacto lo ponemos aquí, que va a ser como un bypass para todo, excepto para el contacto cerrado, quien es el que va a desactivar. Porque si lo ponemos hasta aquí,
lo vamos a bypassar y nunca se va a desactivar este grupo o este paso. Ahora, ¿este contacto aquí va a estar relacionado? Pues, ¿cuándo se va a enclavar? Cuando K1 prenda. Acá ponemos K1 y está. Ahora, así como hemos hecho con este paso, vamos a hacerlo también con los siguientes pasos, ¿no? Aquí vamos a poner K2, K2, y vamos aquí, también lo bypassamos todo para que haya un enclavamiento, y ya está. Ahora también la parte 3, y aquí también va a haber un enclavamiento hasta aquí, ¿correcto? Aquí también va a haber otro enclavamiento más, es el 4. Y hasta aquí, que justo antes del contacto cerrado, ¿sí? Bueno, y ahí acabaría el diagrama o nuestra lógica paso a paso. Entonces, ahora, si deseamos, ordenamos un poco esto, de repente, porque como lo hemos hecho rápido, también está un poco desordenado, no hay problema, lo vamos a ir ordenando. Pero básicamente, como les comento, ahí está. Entonces, lo único que faltaría aquí sería de repente activar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que faltaría? Activar. ¿Qué cosa falta activar? Estamos activando los pasos, pero todavía no estamos activando o estamos pilotando nuestra válvula. No estamos activando A más, ni A menos, ni B más, ni B menos. Pero esa última parte es la más fácil. ¿Por qué? Porque solamente es un circuito bien simple que ahorita van a ver cómo es. A ver, vamos a ordenar esto un poquito más para acá. Y ya está. Para que esté un poco más ordenado, ¿sí? Y ya está. Ahora, no se olviden terminar de colocar estos contactos. Y ya está. Cada línea está enclavada consigo misma, ¿no? No hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya tenemos definidos los grupos K1, K2, K3 y K4, que son los pasos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar otra línea de 24 voltios aquí para hacerlo de manera, puede ser usando la misma tensión que aquí, pero para hacerlo un poco más ordenado, vamos a ponerlo aquí. 24 voltios y 0 voltios. Ahora, ¿cómo ordenamos esto? De la siguiente manera. Nosotros tenemos K1, K2, K3 y K4. Pero lo que nos va a importar aquí es activar A más, A menos, B más y B menos para que pueda trabajar correctamente. Sí, entonces necesitamos solenoide de válvula, que hay una opción que me da el solenoide para activar esa válvula. Vamos aquí y colocamos las cuatro, ¿no? Vamos a ver esto un poquito más allá para que el espacio de trabajo nos alcance. Y ya. Ahora, tenemos esto que está aquí. Y ya está. Tenemos el primer solenoide al cual le vamos a llamar A más. Este solenoide está asociado a este de aquí, a esta bobina que está aquí. Cuando se active este solenoide, voy a activar este lado, ¿correcto? Entonces, así como he creado más, voy a crear los otros solenoides. Creo A menos, y así como he creado A más y A menos, voy a crear B más y B menos. Listo. Ya está. Ahora conectamos toda la referencia que es 0 voltios. Y listo. Ahora, aquí solamente faltaría definir y ver este cuadro que está aquí, ¿no? O sea, me tengo que ver primero que en el paso uno que voy a activar a más, ¿no? Entonces yo voy a crear un contacto que diga que cuando el paso uno esté activado, ¿quién se va a activar? Voy a activar a más, ¿no? Ya está. Ahora, en otro lado, ¿en qué otro paso voy a activar a más? En el paso 3, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar en paralelo otro contacto que diga paso 3. Ya está. Ahora ya tengo
¿Qué cosa? Que A más se va a activar en el paso 1 y en el paso 3. Ahora, cuando activo A menos voy a activar en el paso 2 y en el paso 4. Entonces agarro un contacto, lo copio y aquí voy a activar eso en el A menos se va a activar en el paso 2 y en el paso 4. Listo. Eso lo voy a llevar por acá. También voy a jalar esto para unirlo a mi 24 voltios. Aquí también. Y esto aquí abajo, unirlo a la solenoide. Ya está. Ahora, ¿cuándo se va a activar B más? En el paso 1. Entonces agarro un contacto y lo coloco aquí. En el paso 1 se va a activar B más. ¿Correcto? Y en el paso 3 se va a activar B menos. Son los únicos lugares donde existe un desplazamiento del cilindro B. Entonces acá es, en el paso 3 se va a hacer B menos. ¿Correcto? Y nada más. Listo, nuestra lógica ya está armada, nuestro diagrama electroneumático también. Y bueno, como les comentaba, ¿no? Si desean ordenarlo aquí también pueden ordenarlo, no hay ningún problema. Un poco más abajo de repente para que no choquen los números entre sí. Pero bueno, es un tema ya más de tiempo y de organizar bien los contactos que uno quiere. Ahora, esto vamos a moverlo un poquito más para acá. Vemos bien esto, ahí está. Estos puntos los trasladamos un poquito más para acá para que cuadren todos. Ya está, ahora nuestro contacto que esté por aquí, de repente para que no nos moleste mucho la vista. Por aquí más o menos puede ser. Aquí también. Y este contacto lo bajamos para que no se sobreponga el otro. Y yo creo que ya ahí está ordenado, ¿no? No que como lo hemos ido armando sobre la marcha, de repente por ahí nos falta un poco de espacio, pero ahí está. Listo, ahora sí está más ordenado. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle play y vamos a simular, ¿ok? Cuando le demos play, de repente pueden salir algunas opciones como que hay cables superpuestos o de repente nos ha asignado un relé a un contacto por ahí y nos va a avisar. Y es una ventaja de FluidSim que también nos dice qué errores hay. Y vamos a darle play. ¿Ve? Por ejemplo, aquí hay conductos superpuestos, entonces vamos a corregirlo. Y él me va a preguntar si de todas maneras quiero iniciar simulación. Le digo que no, hay que corregirlo. Vamos a verlo de cerca de repente por aquí. Y ver, ¿no? Me pinta en azul cada cosa, entonces por aquí vemos, ¿no? Por aquí de repente ha habido algún problema, entonces vamos a eliminar estos puntitos. Entonces, este puntito que está aquí está de más parece. Vamos a ir a conectar esto aquí. Lo conectamos aquí y otra vez conectamos esto aquí. Listo, ya está. Ahora, otra vez simulamos. Ah, y acá hay otro contacto. Oh, si se dan cuenta, aquí está superpuesto, miren. Nos acercamos un poco. Al momento que hemos estado moviendo, seguro está superpuesto, ya que está. Entonces, eliminamos esta línea, si es que le sale ese error, y vamos a unir otra vez, ¿no? Esto con esto. Ya está. ¿Qué más está superpuesto? Bueno, hay que volver a darle play y ver qué está, o qué faltaría corregir, ¿no? Aquí también está superpuesto. No, le voy a decir. Está superpuesto aquí. Eliminamos la línea porque a veces puede haber un conflicto ahí y creamos otra nueva. Se acabó. Y acá abajo también está superpuesto, si se dan cuenta. Subimos un poco porque este pedacito que está aquí se está superponiendo al otro, entonces mejor para evitar los problemas subimos un poco aquí también. Y ya está. Le damos play. ¿Y qué faltaría? A ver, vamos a ver. Eliminamos la línea mejor para que no haya problemas. Ahí está superpuesto, por ejemplo, se ve. Acá también eliminamos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, unimos otra vez. Creamos una línea nueva para que no haya problemas. Y ya está. Ahora sí, damos play. Y ya está. Ya no hay ningún problema, no nos salió ninguna advertencia. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá. Si se dan cuenta, ambos cilindros inician de manera contraídas, ¿no? En A0 y B0 respectivamente. Cuando yo le dé
cuando yo apriete el botón S1, la secuencia va a iniciar, ¿sí? Entonces aprieto el botón S1 y se dan cuenta, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque aquí, no, aquí hay algo bien interesante, ¿sí? Todo lo que hemos dicho está bien. Vamos a ponerle stop un ratito para ver. Tómense unos 5 segundos y veamos si alguien puede detectar el error en la secuencia. Listo, ok, ya. Si ya pudieron detectarlo, el error está aquí, ¿sí? Cuando hemos armado la secuencia, hemos puesto que el grupo uno va a iniciar siempre y cuando el paso uno va a iniciar, siempre y cuando el paso 4 haya terminado. Pero el paso 4 no puede terminar si la secuencia nunca inició. Entonces, este contacto lo vamos a eliminar, ¿sí? Y vamos a conectarlo directamente y ahora sí, 100% seguro de que va a funcionar. Listo, ahora sí vamos a dar Start aquí y inicia. Primero, ¿qué va a pasar? Ambos, A más y B más, desplazamiento positivo. Miren cómo se desplaza hacia 1, hacia A1. Llegó ahí. Ahora, ¿cuál es el paso 2? Que solamente A se retraiga. Listo, el paso 2 se activó, aquí está la lógica, el paso 2 se activó. ¿Y qué va a pasar? Que A se va a comenzar a retraer. Solamente A, ¿no? De acuerdo a lo que hemos dicho. A menos. Si ustedes se dan cuenta, ven que K2, que es el paso 2, está activado. Llegó a A0, significa que ya terminó de trabajar. Ahora va a pasar al paso 3, donde B se va a contraer y A se va a expandir. B se está contrayendo y A se está expandiendo, ¿no? El vástago está que se mueve positivamente. Y listo. Ahora llegó. ¿Qué va a pasar? El siguiente paso, ¿cuál es? Que A, que estaba en A1, va a comenzar a retraerse para volver toda la posición inicial. Una vez que llega a su posición inicial, como ya se activó el grupo 4 y ya se cumplió todo lo que debía haber hecho el grupo 4, automáticamente va a pasar a la posición número 1 o al paso 1. Y ya está. Le damos un pulsador. Considerar que si no queremos que depende de nosotros, entonces no debemos colocar este pulsador, pero por ahora para mostrar el ejemplo sí, damos otra vez, presionamos otra vez y comienza otra vez la secuencia, ¿no? A más y B más. Y así lo va a hacer sucesivamente. Entonces, este es un diagrama electroneumático. Como se dan cuenta, hemos utilizado la parte neumática para lo que es el manejo de actuadores, los actuadores cilíndricos, ¿no? Lineales, pero todo lo que es la parte de control lo hemos hecho con la parte eléctrica, entonces la unión de ambas tecnologías nos da la electroneumática. Y nada, bueno, ponerle otra vez pausa. Aquí vamos a guardarlo como ejemplo 2 para poder pasárselo después. Lo guardamos y está. Por si desean ustedes también simularlo en sus casas, ¿no? Ahí tenemos el paso a paso. Y bueno, volvemos ya a la presentación. Aquí. Y ya habíamos hecho esa aplicación electronométrica, método paso a paso, correctamente. Ahora, ya como nota final e importante recordarlo, eh, cabe aclarar que los controles de los accionamientos neumáticos vistos no son necesariamente neumáticos. ¿A qué me refiero? Ahora, por ejemplo, si ustedes ven un cilindro, un actuador lineal, ustedes ya después de este seminario no van a pensar que solamente va a trabajar con control neumático, ¿no? O sea, no todo es aire. Entonces ya se puede dar una idea de que también puede ser eléctrico, ¿correcto? Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, un pistón, ¿no? O un vástago, mejor dicho, un vástago, ven un cilindro, ustedes dicen si es electroneumático o neumático esa secuencia. En realidad no habría forma de reconocerlo. Tendríamos que ir ya a ver, por ejemplo, un PLC podría hacer el control en vez de hacer toda esa lógica con contactos auxiliares y temporizadores, lo podría hacer un PLC. Entonces el PLC podría ayudarnos a hacer un control más fino de esos cilindros, ¿sí? Entonces eso es una forma también. Podría irse todas esas válvulas, esas bobinas de las válvulas, podrían irse a un PLC y el PLC activar cada bobina y pilotear mi válvula. Por otro lado, si veo mangueras de repente que está accionando el pilotaje de esa válvula, entonces ya viene a ser neumático, ¿no? Pero no podríamos con solo ver eh, el cilindro, no podríamos decir que es neumático, sino tendríamos que ir un poco más allá.
Bueno, espero les haya gustado el seminario. Cualquier cosa, igual, acá les dejo mi correo por si tienen alguna duda o un comentario, una consulta. Eso sería todo. Espero se cuiden y hasta la próxima. Muchas gracias.